Buenas noches, bienvenidos a 4 a la N. Es grato tenerlos con nosotros y esta noche vamos a tocar el tema de la Asamblea Constituyente que se ha vuelto como una espada de Damocles sobre el futuro del país y también qué impacto tendría esto sobre el capítulo económico y el efecto que esto puede producir en el futuro y sobre las expectativas de los inversionistas y la población. Tenemos como invitados a Alfredo Torne, exministro de Economía, Elmer Cuba, de Macroconsult, exdirector del Banco Central de Reserva, y Gonzalo Ruiz dirige la maestría de regulación de la Universidad Católica. Así es. Y tiene una amplia experiencia en el sector público, ha sido viceministro de Comunicaciones y vamos a tocar este tema y ver cómo nos puede ir en el futuro con esto, ¿no? Para empezar, yo diría que sería interesante conversar un poco sobre qué es lo que los promotores de la nueva Constitución en particular proponen sobre el capítulo económico, qué es lo que plantean y cuán realista es esta propuesta y qué efecto puede tener a la luz de experiencias parecidas a las que ellos están planteando en otros países. Elmer, adelante. Sí, a ver, lo que se ha escuchado en los últimos años de parte de la izquierda básicamente y del actual gobierno son propuestas a dos niveles. Primero, dar derechos que sí están, ¿no? El presidente Castillo ha salido varias veces diciendo que cómo es posible que la salud no sea un derecho o la educación, cuando claramente están y por algo hay Ministerio de Salud, hay postas médicas gratuitas, hospitales gratuitos, o sea que eso existe. También que el tema de la educación no está, cuando por supuesto que hay colegios públicos, universidades públicas. O sea, hay una primera parte que es mentira, ¿no es cierto?, proponer derechos que sí están en la Constitución. Y una segunda parte que es más propositiva, digamos, donde plantean varios cambios. El principal es el rol del Estado como empresario. El segundo de ellos es el tratamiento a la inversión extranjera, que hoy día es igualitario. Y en tercer lugar, fijación de precios, control de precios, meter la mano, digamos, en mecanismos de mercado. Y el cuarto tiene que ver con, digamos, control de los monopolios, oligopolios, estructuras, digamos, de concentración, como que también están en la Constitución, por supuesto, pero ellos quieren ir más allá, ¿no? Yo creo que he identificado esos cuatro puntos que ellos traen a la mesa, ¿no? Y Gonzalo. No es muy clara, digamos, no son muy claros los motivos cuando uno le pregunta a los políticos de por qué impulsar un cambio en la Constitución. En un momento cuando se le preguntaron a Castillo, él mencionaba por la lucha anticorrupción, se mencionaban distintos objetivos detrás de esta iniciativa, ¿no? En realidad se ha utilizado este tema del cambio de la Constitución como una salida, como una tabla de salvación a una serie de aspiraciones que puede tener la gente de cambiar el statu quo, o también ante las propias ineficiencias que tiene el Estado, el gobierno, en llevar a cabo políticas públicas, ¿no? Y eso es justamente lo que ha generado este incremento en la aprobación o en el número de personas que apoyan una modificación total de la Constitución. Esto ha salido hace poco en la encuesta del IEP, y curiosamente el 40% de esas personas que contestan no habían leído la Constitución, ¿no? Entonces, claramente la Constitución se ha convertido como en el símbolo de todo aquello que yo quiero que cambie, ¿no? Más allá de los temas de fondo, que como dice Elmer, coincido en que hay muchos temas que son falsas promesas detrás de este supuesto cambio constitucional, ¿no? Claro, y Alfredo, ¿tú cómo ves este tema? ¿Qué piensas? A ver, yo creo, o sea, yo siempre he pensado que ellos tienen una estrategia muy clara, pero creo, o sea, aquí somos economistas y no quisiera desdecir a mis amigos economistas, pero creo que el objetivo de ellos es desmantelar lo que ellos conciben como el Estado neoliberal, ¿no? Pero para destruir ese Estado neoliberal y convertirse o un Estado similar a lo que ha hecho Bolivia o a lo que ha hecho Venezuela, lo más importante, ellos no lo dicen, pero yo creo que sí hay que decirlo, es que su objetivo es quitarnos los derechos, que es el primer capítulo de la Constitución, ¿no?
donde la Constitución nos da los derechos a, esencialmente, las libertades, a tener un juicio justo, a no ser enjuiciados, a un Estado plural, que es lo que define la Constitución, y me da la impresión es que ellos quisieran poco más pues y anexarnos a Bolivia. Entonces su afrenta está sobre los principios básicos del ciudadano, que es lo que los llevaría a ellos a un Estado tipo el de Venezuela, en la cual una persona pues se apropia de todas las decisiones y se apropia de los bienes del Estado, que es un poco, en mi opinión, lo que ellos quisieran hacer, ¿no? Sí, yo la impresión que tengo por el discurso que tiene la izquierda, y no me refiero solo a la izquierda que está en el gobierno, sino también a la izquierda que lidera Verónica Mendoza. Básicamente lo frasean como que necesitamos una nueva constitución, no hecha por los políticos de siempre, sino por la gente, por medio de un referéndum que convoque a una asamblea constituyente. Esto no es pues posible de hacer. En la práctica estas asambleas constituyentes se terminan armando con organizaciones de base que ganan representantes o se les asigna representantes y termina habiendo lo que se llama la participación de las mayorías, ¿no? Pero en el fondo es una severa manipulación. El pueblo en el poder es una frase manipulatoria, pues no es cierto que el pueblo esté en el poder. Está en el poder un grupo de personas que ha llegado por la fortuna y sus familiares y amigos más el partido de gobierno están haciendo lo que estamos viendo cada día, que hasta el momento no logra dar resultado. Ese no es el pueblo. Ahora, otra manera de presentar la necesidad de una nueva constitución es que necesitamos una nueva constitución que no ponga por delante el lucro, sino la vida, el bien común. Esto suena bonito, ¿no? Pero es pues palabreo. La constitución no debe consistir en una serie de frases rituales que hagan creer a la gente que algo va a mejorar solamente porque hay una frase simpática. Así como esta discusión que hay sobre una constitución que verdaderamente garantice el acceso a la salud, a una vivienda digna. Eso está en la constitución actual, ¿no es cierto? Pero de repente el modelo que nos ofrecen de constitución es más bien lo que se está haciendo en Chile. Elmer creo que ha pasado bastante tiempo últimamente en Chile y conoce cómo se está cocinando ese texto, una constitución garantista que va a detalles que no son propios de una constitución, según la impresión que me ha causado. Bueno, en realidad ellos tienen un problema mayúsculo, mucho más que nosotros hoy en día, porque, digamos, la mayoría de gente que votó por el sigue constituyente, ahora lo está pensando nuevamente, y la mayoría hoy día piensa que no. ¿Qué ha pasado? Que, digamos, su proceso no ha sido tan representativo, está sobrerepresentado los indígenas, por ejemplo, o los gremios, y han llevado una propuesta que puede complicar severamente ese país. Los gremios de productores. De sindicalistas, digamos. Sindicalistas, por claro. ejemplo, una de ellas es partir el país en pedacitos, en pequeñas regiones, con autonomía presupuestal, con capacidad de endeudamiento, y que los diputados tengan capacidad de gasto, ¿no? Que no es menor, es una conquista pues, de la estabilidad macroeconómica. Entonces, eliminan el Senado y los diputados además van a tener capacidad de gasto. Su Banco Central va a tener que coordinar con el gobierno de turno la política económica y sus directorios pueden ser echados por un juez si es que han votado en contra de la meta del Banco Central. Entonces debilitas también al Banco Central, debilitas las finanzas públicas y la participación privada en educación y salud son restringidas, ¿no? Es como en el Perú eliminar las EPS, por ejemplo, no hay, solamente es salud o privado. Entonces rompes todo un tema donde la clase media se atiende y restringes también la participación privada en la educación, con lo cual llevas pues a un problema severo de crecimiento. Y ya su Banco Central ha anunciado que este año espera un crecimiento de 1, ¿no? Y el próximo año 0, ¿no? Sí, su Banco Central, que además siempre es positivo, pues conservador, ¿no? Entonces están en severos problemas. Lo más probable es que este resultado, si gana el apruebo,
van a tener que moderarlo después. El Congreso siguiente va a tener que moderarlo porque no representa a ese país. Y si gana el no apruebo también. O sea, lo que está, el producto actual no es admisible por la mitad del país. O sea, en uno u otro caso van a tener que moderarlo, ¿no? Y ya el mismo presidente Boris ha anunciado que le va a bajar el quórum para que el Congreso pueda cambiarlo, ¿no? Está reconociendo que es un mamarracho, pues, ¿no? Y por eso que quieren cambiarlo más adelante. Ojalá que nosotros no ocupemos esa experiencia, porque es dañina. Pierdes 1 año y medio y además pierdes 5 años más mientras te adaptas, ¿no? Porque si cambian la Constitución, todas las leyes que están hechas sobre la base de eso, también hay que ir a cambiar. Entonces tienes una incertidumbre mayúscula. Y por último, la minería, hoy día, se le han dejado una nueva ley. O sea, una nueva ley de un nuevo Congreso va a tener que ser una nueva ley de minería, ¿no? Y se acaban las concesiones como hoy día las conocen, en un país tan minero como nosotros, ¿no? Entonces, sí están en problemas severos y no quisiera que Perú recorra ese camino, ¿no? Yo agregaría una pequeña nota. Hay un artículo en el proyecto que se va a poner a voto que básicamente establece la creación de servicios públicos y empleos públicos, o sea, lo dicen sin ningún pudor, sean estos estatales, semiestatales, autónomos, porque han creado bastantes autonomías en el país, lo están prácticamente escindiendo, o de las empresas del Estado. Es decir, esto es un clientelismo a toda vela en la Constitución. Por otro lado, mediante leyes de base regional, por los gobiernos regionales, no son nacionales, sino regionales, o no es el nacional, sino los regionales, se crean, se modifican, se suprimen tributos o exoneraciones. Y se dictan medidas, esto es interesante, que implementan el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Implementan, esto no es propio de una constitución, pero digamos, quizás es la forma de decir, esta constitución es mejor que cualquiera, porque no solo garantiza, sino que ordena la implementación. Eso es pues fantasioso por la incapacidad nula de gestión que tiene, por ejemplo, el gobierno en el Perú. ¿Qué van a poder montar, poner en acto estas cosas? Pero, a ver, o sea, yo sí creo, o al menos como se ve en las estadísticas, de que nuestra Constitución ha tenido un efecto muy positivo sobre el desempeño económico. O sea, uno cuando ve las estadísticas, ve inversión, ve crecimiento, desde que se implementó esta Constitución, pues sí hemos tenido muchos años de bienestar. Puede ser que no lo hemos distribuido correctamente y ese ha sido nuestro error, pero en todo caso fue más un error de gestión que lo que está en la Constitución. Y la Constitución yo creo que hace 3 cosas que me parecen fundamentales, ¿no? Primero, define claramente la propiedad privada. Segundo, se define como una Constitución pluralista, donde puede existir la propiedad privada y pública. No descarta la posibilidad de tener empresas públicas, simplemente se tiene que ser aprobadas en el Congreso. Se define claramente la división entre público y privado, se define cuál es el rol del Estado, se define cuál es el rol privado. También se define que no deberían de haber monopolios. Es decir, a mí me parece que es una Constitución que cuando uno lo ve de lejos, es una Constitución que tiene todos los temas que nos permitirían a nosotros crecer. Sin embargo, a mí me gustaría tomar un paso para atrás y claro, las constituciones sirven en la medida en que las constituciones son implementadas desde nuestros poderes judiciales y desde lo más importante, nuestro tribunal. Pero me da la impresión que lo que estamos viendo ahora es algo distinto, porque cuando, por ejemplo, uno se pregunta si es o no es constitucional tener a las Bambas paralizado durante cerca de 50, 60 días, es un principio básico que está en la Constitución, que es la defensa de la propiedad privada, ¿no? Uno no puede ir en contra de una concesión que legalmente se le ha otorgado a la empresa MNG. Y me parece que lo que estamos viendo es que la Constitución está siendo cuestionada, y yo lo digo con toda sinceridad, a mí me pasó en la época, bueno, Elmer lo sabe bien, el 2016, muchos de los congresistas, inclusive del fujimorismo, presentaron propuestas
anticonstitucionales. Entonces, a mí lo que me preocupa es que sí, en el papel está muy bien la Constitución, pero la razón por la cual hoy día no estamos viendo inversión, o hoy día, por ejemplo, estamos viendo que hay menos interés en la ¿cómo se llama?, en la minería, de que se discuten los controles de precios, es porque esta Carta Magna, en mi opinión, está siendo cuestionada, y eso es lo que finalmente ellos quisieran lograr, de que ya el efecto positivo de la Constitución como un instrumento básico que nos organice a nosotros, empieza a no tener ningún efecto en el desempeño económico. Y es ahí donde nosotros entramos, pues, a una situación, como lo dice los dos escritores, Robinson y Eresomólogo, en un libro, en la cual definen a la República del Congo como una república donde solamente la Constitución tiene un solo capítulo, que es el capítulo hazlo como puedas, ¿no? Es decir, ya no existe el Estado, ya no existe ninguna organización, sino que tú pasas a la informalidad, y la informalidad pues se tiene que proveer de su seguridad social, se tiene que proveer de sus ingresos, se tiene que proveer de su salario. O sea, no es que estemos yendo hacia un sistema socialista, sino que estamos yendo a una anarquía, y yo pienso que eso hay que decirlo con toda claridad. O sea, creo que el señor Cerrón no se está dando cuenta que a donde nos está llevando es precisamente a ese estado en el que no existen los derechos, no existen todos los derechos que tú has mencionado. Entonces, a mí sí me parece que es muy riesgoso lo que estamos viendo, en la que ya simplemente no se obedece ningún capítulo de la Constitución. Yo coincido con lo que dice Alfredo. De hecho, hay artículos de la Constitución que no se están cumpliendo, a pesar de que se mencionan mucho en el debate. Por ejemplo, el rol subsidiario del Estado, ¿no? Se habla mucho del rol subsidiario del Estado, pero el rol subsidiario es básicamente que las empresas solamente intervienen en aquellos sectores en donde no hay oferta privada, ¿no es cierto? Pero tenemos varios casos de empresas públicas que hoy día participan en el mercado, como el caso de Petroperú, el caso de Electroperú, que participan y compiten en el mercado, ¿no? Ahora, yendo un poquito hacia atrás respecto de lo que planteabas al inicio, Gonzalo, uno de los grandes mitos o quizás inexactitudes que se mencionan sobre esta Constitución es la idea de que esta Constitución es un producto del neoliberalismo, ¿no? Que luego de la caída del muro de Berlín y después del Consenso de Washington se aplican las recetas, digamos, que ahí aparecían, y esta es una Constitución neoliberal en donde prioriza el mercado frente a otros derechos sustantivos de las personas. Primero que nada, habría que ver, digamos, yo no creo que la Constitución del Perú haya sido producto de una revolución ideológica. Yo creo que ha sido básicamente el producto de una serie de medidas sensatas que se tuvieron que tomar en un momento en donde estabas en plena hiperinflación, ahogado por el terrorismo, y una serie de medidas que tenías que tomar de urgencia para poder reinsertar al Perú en el mundo. Pero, en segundo lugar, esta no es una Constitución que prioriza el mercado sobre las personas. Hay un capítulo en donde se hablan de los derechos de las personas, los derechos a la educación, los derechos a la salud, y se habla de economía social del mercado. Y la economía social del mercado es mucho más que la economía de mercado a secas, porque una economía social de mercado pone por delante a la persona y pone por delante las libertades. No la libertad entendida como la no interferencia del Estado en la actividad económica de las personas, sino entendida como la capacidad de las personas de ejercer y de poder realizar sus libertades a plenitud. Y esto implica, por ejemplo, igualdad de oportunidades. Y por eso, en el artículo 58 se habla que el Estado interviene, ¿no es cierto?, en educación, en salud, en seguridad, en servicios públicos, en infraestructura. Eso está en el artículo 58. Entonces, no dice que el Estado es neutral o el Estado se aparta de toda actividad económica. Lo que dice la Constitución es que es una economía de mercado en donde el Estado garantiza ciertos derechos, ¿no? A veces no se soslaya eso, pero creo que es bien importante mencionarlo, ¿no? Porque el discurso a veces es un poco maniqueo y tiende a deformar la realidad, a decir, por ejemplo, que la educación es un negocio y no un derecho, cuando existe un artículo que dice que es un derecho, o en el caso de la salud igual, ¿no? Claro, hay temas que no se van a resolver con lo que diga una Constitución. Y esta Constitución que tenemos, que ha dado en el aspecto económico un gran resultado, está en algunos casos, como por ejemplo en
la gran minería simplemente se ha quebrado el Estado de Derecho y eso está produciendo un gran impacto. Vamos a un corte y continuaremos después. ¿Ya conoces Book? Sí, yo quería tratar el tema de que, digamos, hay con mucha razón mucha parte de la población que vive debajo del límite de la pobreza y otro tercio del país vive vulnerable, es decir, cualquier evento lo lleva a la pobreza. Solamente un tercio del país realmente es clase media, que está protegida, que ante un evento aleatorio no va a caer en pobreza porque tiene educación, tiene redes sociales, tiene activos, tiene acceso a financiamiento. Entonces, pero solamente un tercio del país. Entonces, 2/3 están molesta con su día a día y tiene razón, ¿no? Pues está molesta, por supuesto que sí, a pesar de los grandes avances que ha comentado Alfredo, está molesta con el día a día. Pero la respuesta no es cambiar la Constitución, la respuesta son políticas públicas. Lo que está fallando, yo invito a cualquier televidente que me diga qué problema tiene, qué le duele, y le voy a decir dónde está la solución. Y no pasa ninguna por cambiar la Constitución, ¿no? Porque hay ministerios, hay políticas públicas encargadas de cada problema, tienen su respuesta a nivel del Ejecutivo. Y también es cierto que hay leyes mal diseñadas, por ejemplo, las leyes para la pequeña empresa, ¿no? Que promueven gran parte de la informalidad, mercado laboral, el diseño mismo del tema tributario. Entonces, los problemas peruanos tienen una respuesta, un remedio que tiene que ver con políticas públicas y con rediseño de normas, pero ninguna de ellas alcanza a cambiar la Constitución. Entonces, digamos, no quemes el hospital, ¿no? Corre al médico adecuado que te va a tratar, pero no quemes toda la estructura que está funcionando. Y lamentable, en ese escenario de confusión, no sé, porque entender eso implica grados de abstracción que no tiene la población peruana, el votante medio peruano tiene cuarto de media. La izquierda aprovecha, ¿no es cierto?, esa falta de información para sacar agua para su molino y decir que todos los problemas que pueden ocurrir, tu bajo salario o que sube el pan, es problema de la Constitución. Y mienten y sacan provecho político. Por lo tanto, hay que enfrentar también en el plano de las ideas y ver dónde está el problema. Y sus soluciones, por supuesto que tiene, pero no pasan, insisto, por cambiar este gran diseño, que en verdad es la envidia de muchos países, ¿ah? Honestamente hablando, está diseñada como un alumno que ha llevado Economía Pública 1, ¿no? Con bienes públicos, etcétera, hubiera puesto esa Constitución. Entonces, está ahí, pero no quiere decir que no haya problema. Por supuesto que hay problemas, hay gente que lo pasa muy mal, los servicios públicos son muy malos, de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad ciudadana, pero todas ellos, sus respuestas están en políticas públicas y no están en cambiar tal o cual capítulo de la Constitución. Pero ahí yo pienso, ya poniéndome mi sombrero más de político, ahí de alguna manera estamos cayendo nosotros en una trampa, ¿no? Porque yo coincido con lo que dice Elmer. El tema no es si reescribimos o no reescribimos la Constitución, sino que el tema es cómo es que gestionamos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y hay que reconocer, a mí me hubiese encantado, por ejemplo, que me den 3 puntos porcentuales del PBI de recaudación tributaria, o creo que han sido 5 ya en lo que van, si sumamos 2021-2022, que ha sido, o sea, tenemos los niveles de recaudación tributaria más altos que hemos tenido en los últimos 20 años, entonces recursos no faltan, ¿no? Sin embargo, lo que dice Elmer, yo pienso que es una trampa, porque la gente que supuestamente apoyó a Castillo, que es la que él indica, hoy día no está recibiendo esos beneficios, ¿no? Tú lo ves, por ejemplo, la semana pasada el Banco Central sacó su encuesta de expectativas y ves las regiones. ¿Cuál es la región más golpeada por esta desaceleración económica? El sur. ¿Quiénes son los sectores más golpeados dentro de esa región? Pues los Andes del sur, que es la gente que finalmente votó por Castillo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ellos dan frente a eso? No, la Constitución neoliberal no nos permite, porque son las grandes empresas las que los controlan y no nos permiten hacer lo que nosotros queremos hacer, porque no está escrito en la Constitución, que es un poco lo que tú decías. Y a mí me parece que eso me da la impresión de que los políticos no están viendo esto con esa claridad, ¿no? No están entrando a ese debate, que también es otra de las cosas que está diciendo Elmer, no están entrando al debate ideológico, ¿no? De por qué es que al campesino
que hoy día, por ejemplo, tiene que pagar fertilizantes más altos, no está pudiendo acceder a esos fertilizantes. No tiene nada que ver con el dinero, ni si accedimos o no accedimos a fertilizantes. Tiene que ver con la capacidad del Estado de llevar esos fertilizantes al pequeño productor agrario. Y eso tiene que ver con un tema de gestión puro, ¿no? Puede ser que los fertilizantes estén más caros, pero el gobierno tiene el dinero como para financiar eso, ¿no? Pero yo quiero ir a otro tema que tú tocaste, eso de Gonzalo, que me parece que es el punto medular, ¿no? Y es la propuesta que ellos traen de cómo cambiar la Constitución, ¿no? Ellos plantean una asamblea constituyente que obviamente no hace justicia a que lo que dice la Constitución, que todos los ciudadanos somos iguales, sino que incorpora a ciertos grupos con un mayor peso dentro de la Asamblea Constituyente, y finalmente lo que se convierte es que se convierte en un golpe de Estado constitucional, ¿no? Porque si tú vas a traer a los grupos que están de acuerdo contigo para hacer los cambios, como dijo Elmer, parecidos a Chile, entonces ya no es, como diría Verónica Mendoza, ya no es una constitución que va a unirnos, sino es una constitución que nos va a desunir. No solamente eso, sino que ya dejó de ser un proceso democrático. La Constitución tiene una gran virtud, y es de que se genera dentro de una asamblea constituyente elegida porque se generan los consensos al interior de esa asamblea constituyente. En el caso actual es el Congreso el que tiene que generar esos consensos. Entonces, si tú rompes este equilibrio democrático, por ponerlo así, lo que sucede es que tú estarías imponiendo una constitución a tu antojo, que es un poco lo que ellos plantean. Y a mí me parece que ese tema no se ha discutido con la delicadeza que se debería discutir, porque lo que se ha discutido es si hay o no hay asamblea constituyente. No, el tema, yo por ejemplo no tengo ningún problema que tú me digas hay que cambiar tal o cual artículo de la Constitución, siempre y cuando existiese un consenso y se llegase a un consenso no solamente entre los congresistas, sino que también se pusiese a discutir a la población, porque esa es la forma que tiene la democracia para incorporar a los grupos minoritarios y para darles un rol en las decisiones. Si rompemos ese equilibrio democrático, pues nos vamos un poco donde ellos quisieran llevarnos, que es a un estatismo tipo lo que vive hoy día Venezuela o lo que vive Bolivia, ¿no? Sí, una de las cosas que también molestan a muchos políticos es la imposibilidad de tomar medidas que le generen rentas políticas, ¿no? Por ejemplo, y esto es histórico, ¿no? Tradicionalmente un político fijando una tarifa o diciéndole que a los peajes no se pueden reajustar, etcétera, ¿no? Y una de las virtudes creo que tiene la Constitución es que ha creado la intangibilidad, no sé si es el término, pero no hay norma legal que pueda modificar a los contratos, en primer lugar, ¿no? E incluso los contratos que firma el Estado pueden ser contratos ley que pueden estar sometidos a un tribunal internacional. Entonces, claro, el Estado en su momento se amarró las manos porque efectivamente lo que se quería era generar credibilidad ante los inversionistas respecto de la posibilidad de que el Estado pueda cambiar los contratos y renegar de las promesas que asume cuando firma un contrato, ¿no? Y esto es algo que molesta mucho a los políticos. Recientemente hemos visto, por ejemplo, el ministro de Transportes que dice que va a querer revisar todos los contratos de concesión. Bueno, no sé qué es lo que va a revisar de los contratos de concesión, porque ya pasó cuando el Congreso quiso modificar los peajes. ¿Se acuerdan en el caso de la pandemia? El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa medida. Entonces, no puede hacer el Ministerio nada unilateral que pueda cambiar esos contratos. Y esto es básicamente porque la Constitución protege los contratos. Y esa protección que ha dado la Constitución a los contratos ha permitido atraer las inversiones que tenemos el día de hoy en infraestructura, en sectores eléctricos, en telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y creo que es uno de los activos que tiene esta Constitución, ¿no? Una vez que tú quiebras esa regla,
vas a poder, digamos, como en otros países, ¿no? El Congreso puede cambiar contratos de manera unilateral, etcétera. Eso realmente debilitaría mucho el marco institucional del Perú y la credibilidad del Perú frente a los inversionistas. Pero no, o sea, yo me gustaría intervenir ahí, o sea, no me parece, o sea, sí me parece que está claro los contratos ley en la Constitución, pero no me parece que eso es lo que impide que los contratos se violen, sino hay un tribunal internacional, o sea, nosotros hemos firmado un acuerdo con el Banco Mundial y tenemos que ir a un arbitraje internacional para muchas de las grandes inversiones. Entonces, más allá si está o no está en la Constitución, o sea, cuando una empresa es expropiada, pues la empresa tiene todo el derecho de ir a un tribunal internacional y buscar un arbitraje. Entonces, tienes que tener un tratado de inversiones, ¿no? Y pero, por eso Perú pero eso está en el sí, pero eso está en el TLC, o sea, no está depende dentro del país, depende del país. Bueno, pero no, o sea, no echemos la culpa a los ¿cómo se llama? A los contratos ley que está en la Constitución. Me parece que es un andamiaje legal un poquito más complicado que nos obliga a nosotros que cuando atraemos inversión internacional o cuando firmamos contratos, por ejemplo, cuando le pasa al MEF, pues tienes que ir a un arbitraje al CIADI y tienes que discutir y tienes las posibilidades de perder o de ganar, ¿no? Entonces, no, o sea, ellos siempre han tratado de culpar al contrato ley, pero no es ese. A mí me parece que ese no es el tema. Yo lo que creo, no me he explicado bien. Lo que estoy diciendo es que existe una incomodidad de los políticos respecto de que no pueden cambiar los contratos. No estoy diciendo que está bien que cambien los contratos, por el contrario. Yo lo que creo que la palabra del Estado tiene que respetarse. Y si se va a cambiar el contrato, se tiene que hacer de común acuerdo con mi contraparte contractual, que son los concesionarios, ¿no? Pero yendo un poco a lo que señala Alfredo, sí es cierto, la cantidad de conflictos que tiene el Perú hoy día, de controversias que tiene el Perú en el CIADI, en los últimos 2 o 3 años, se ha multiplicado. Hoy día no sabemos cuáles son las contingencias que tiene el Estado en esos tribunales, pero han aumentado mucho y eso nos está costando a todos los peruanos, ¿no? Esto tiene que ver nuevamente con el Estado, en algunos casos, no siempre tiene la razón, en algunos casos tendrá la razón el privado o al revés, pero efectivamente con cómo se está percibiendo el clima de inversiones en el caso del Perú, ¿no? Yo creo que esto proviene de la ideología de los que ahora gobiernan, ¿no? Que es básicamente marxista. Y creen pues que el Estado es todopoderoso y puede hacer y deshacer. Y básicamente en su mente pensarán cómo es posible que no podamos quebrar un contrato o romper un contrato porque no nos parece, pues. O han ganado demasiado o el monto de la obra se ha multiplicado por 3.000, creo que dijo el ministro, o 300, pero un número sacado del sombrero, sin ningún criterio técnico, ¿no? Y sin ningún interés por la realidad. Es solamente la imposición de esta política de rechazo a la inversión privada y captura del poder en todas sus formas, destruyendo el atractivo para la inversión privada, destruyendo los pilares de la economía, para lograr que el país se empobrezca aceleradamente. Los emprendedores no van a encontrar qué hacer y el empleador de todos los peruanos termina siendo el Estado. Eso al final es el paraíso socialista que viven en Venezuela y en Cuba. Y eso no podemos cerrar los ojos de que estamos ante un riesgo de esa naturaleza. Más bien, ¿qué se podría hacer? Aparte de explicar que el presidente Castillo anuncia que va a haber sorpresas en el mensaje del 28 de julio. Espero que no cometa pues la extraña idea de anunciar cosas asombrosas como estatizaciones o romper contratos simplemente porque le viene del forro, ¿no? Esto no se puede hacer. Digamos que quizás hace 50 o 60 años se podía tratar de hacer y después se pagaba la cuenta porque el arbitraje terminaba siendo desfavorable y Velasco hizo nacionalizaciones o estatizaciones que después le costaron al Perú miles de millones que la gente parece que no se dio cuenta. Sí, eso de esperemos sorpresas es lo más negativo que uno puede escuchar, ¿no? En la economía no requiere sorpresas, requiere predictibilidad.
qué sorpresas vas a tener. Tienes que más bien, hoy en día las autoridades económicas en el mundo dan información, son transparentes, te dicen, si pasa algo, hacen un mapa de riesgos. Por ejemplo, la política monetaria, hace tiempo era con sorpresas, hoy día no es así, ahora se anuncia lo que haría en cada caso, en cada escenario contingente. Entonces la gente odia las sorpresas, ¿no? Y es un presidente que está muy mal asesorado. Yo quería también dar una amenaza también al control de precios, ¿no? Que es central, también una economía de mercado. Los precios son parte de tu actividad libre. La Constitución peruana dice que garantiza la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, que no viole la ley. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras que no esté prohibido en la ley, ¿no? Y que incluye poner los precios y vender a un consumidor que también quiera comprar. Y hay libertad de contratación también. Entonces, eso es central, que esté escrito así en blanco y negro, es muy potente porque ha hecho posible que la economía tenga todo este boom, ¿no? Lo que las autoridades quisieran es controlar precios, como hoy día ocurre en Argentina, en Cuba o en Venezuela, es decir, un listado en el diario oficial, a partir de ahora el pan, la leche, el aceite cuesta tanto, ¿no? Ese es volver a los... Pero ha tenido eso, en los 70 y 80 salía, ¿no? Eso va a ser a tal nivel. Y al poco tiempo desaparece el producto. Entonces, Perú no tiene eso y es una gran ventaja que hay que defender y hay que saber explicar, porque son temas un poco más sofisticados, ¿no es cierto?, más abstractos para la opinión pública, pero estamos en una batalla de ideas y no siento yo en los partidos de centro derecha, ese nivel, digamos, de defensa de lo que está funcionando y que hay un riesgo mayúsculo, porque tienen que dar la cara a ese nivel, a nivel político, ¿no? Y a nivel de narrativas, no el mundo de los economistas, que es distinto. Y ahí ciertamente hay un riesgo. El fracaso que estamos viendo en la economía es el fracaso del Estado peruano, ¿no? Que no es capaz de dar con sus recursos, brindar mejores servicios públicos, incluso recaudar más y mejor, bajar la evasión. La evasión de IGB y renta es grosera y no permite tener mayores salarios a los profesores, a los policías. Pero también el Estado permite que dentro del territorio haya actividades ilegales mayúsculas. No digo una pequeña actividad, mayúsculas, por ejemplo, Madre de Dios, ¿no? 40% del PIB en Madre de Dios es ilegal, ¿no? Entonces hay un problema mayor ahí, o la tala, o el narcotráfico en el Braem, ¿no es cierto? Entonces, y nada, no pasa nada, y ese sector ha comenzado a penetrar al Estado a nivel subnacional, a nivel del territorio, ¿no? Con la policía, con la fiscalía, los jueces y los políticos, y hoy día están presentes también en el Congreso. Entonces, hay un riesgo ahí, el Estado está fallando. Pero no es la Constitución, está en la praxis, el Estado mismo con su incapacidad degrada y deslegitima la Constitución, si quieres, ¿no? En la práctica. De origen, la Constitución actual, la peruana, su origen no es la dictadura, es la democracia. Era para evitar después del golpe, hubo un golpe, ¿cómo me lavo la cara? Hagamos una constitución y volvamos a la democracia, ¿no? Fue traer del golpe a la democracia el año 93-95. Después, por supuesto que se generó y vimos lo que pasó, pero su origen mismo fue popular, fue el voto, ¿no? Pero hay, en la venia de lo que dice Elmer, creo que uno lo que se debe preguntar es ¿qué no está en la Constitución y debería estar en la Constitución? Y a mí se me ocurren dos cosas que yo pienso que son nuestros puntos débiles, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de regionalización, ¿no? O sea, cuando volvemos a las elecciones del 2021 y vemos el mapa de las elecciones dividido entre Lima y el resto del país, esa es una llamada de atención muy fuerte, ¿no? Y es de que no hemos cumplido con el proceso de regionalización, que es el proceso de generación de riqueza fuera de Lima. Y creo que tiene mucho que ver con la forma en que se ha hecho la regionalización. En realidad no tenemos regiones, para ser muy sinceros, ¿no? O sea, convertimos los departamentos en regiones, pero si tuviésemos regiones con esa capacidad de ejecución, con esa capacidad de hacer obras que generen riqueza, con esa capacidad, por ejemplo, de buscar negociaciones entre la minería en las comunidades para sacar adelante los buenos proyectos, entonces probablemente no estaríamos donde estamos hoy día. Y me parece que no hay que dejar de plantear los cambios constitucionales que sí son importantes cambiar, ¿no? Y a mí me parece que ese es un cambio importante. O sea, a mí me parece ridículo tener 25 regiones en un país en que de repente deberías de tener pues 3 o 4 macroregiones bien dotadas con buen manejo económico y financiero. El otro tema que también está en nuestras narices, y a mí, o sea, obviamente todo es
presunto, ¿no? Porque no podemos decir si es cierto o no es cierto, pero de que venga un gobierno y que poco más se cargue el Estado, a mí sí me preocupa, o sea, ¿cómo se llama? En la lista de Elmer, o sea, me preocupa de que no hayan los controles alrededor del, o sea, es cierto que está la Fiscalía, está la Contraloría, está una serie de organismos independientes que de alguna manera ayudan a ejercer el control de la Constitución en la sociedad, pero me parece que no son lo suficientemente ágiles como para impedir que alguien tome el Estado prácticamente como lo que hemos visto en los audios y en las distintas negociaciones por debajo de la mesa. Y a mí esa parte sí me preocupa porque hoy día podemos estar frente a un gobierno como el de Castillo, pero el día de mañana puede venir cualquier otro gobierno y cargarse los miles de millones de soles de obras públicas para sus beneficios personales, y eso no debería ser posible, en mi opinión, ¿no? Bueno, después del corte podemos continuar viendo el tema de la gestión del Estado o la falta de capacidad de gestión del Estado y cómo eso puede explicar los problemas que sufrimos ahora. Vengo de Verisuras. Contentos. Escuchándolos, la verdad que brota el tema de la incapacidad de gestión del Estado, que es algo que, como señaló Elmer, no permite pues lograr resultados ni dar servicios de calidad a la población. Tenemos problemas con el agua, la salud, la vivienda en el país. Escuchamos al presidente Castillo hablar siempre de la situación de extrema pobreza, de gente que no tiene estas comodidades, pero por supuesto que somos conscientes de eso y cómo no vamos a querer cada uno de nosotros que esa situación cambie radicalmente. Pero para eso el Estado tiene que superar su problema de falta de gestión. Digamos que la Constitución en el capítulo económico ha tenido un inmenso mérito. Su diseño macroeconómico ha sido exitoso. El equilibrio fiscal que ha tenido el Perú o mantiene a pesar de todo, tantos años, tantas décadas, es envidia de cualquier país vecino. Ahora, esto no se ha logrado acompañar con gestión. La gestión es solucionar los problemas que ocurren en cada obra, por ejemplo. Tenemos miles de obras paralizadas. Estamos hablando de 22.000 millones de soles en obras paralizadas. La cifra puede cambiar. Se define como obras paralizadas a las que están paradas más de 3 meses y que tienen algún problema en juicio o cosas por el estilo. Pero resulta que hay una enorme cantidad de obras paralizadas que no se declaran paralizadas por temor a después ser perseguidos por la justicia. Entonces, el alcalde de turno no declara paralizada una obra para evitar que a él le caiga la quincha, como se dice, y que lo vea el que sigue. Y un componente que se encuentra en obras paralizadas, parece una broma, es que el cuaderno de obras se ha perdido. Es decir, no hay ningún registro de lo que se ha hecho en esa obra, ¿no? Hay un quiebre en la información económica de obras en el país. Tenemos la consulta amigable del MEF que permite en el día saber cuánto se ha devengado, es decir, cuánto gasto presupuestado ha sido autorizado para ser girado en proyectos que fueron aprobados, autorizados o pasaron por el SNIP o lo que sea. Y eso no significa que la obra ha empezado, ni que se ha concursado, ni que ya está avanzando, no se sabe nada. Hay un divorcio entre la información financiera, que es al día, y la ejecución de obras, que es a ciegas. Creo que ese es un problema que deberíamos enfrentar. Sí, bueno, y los problemas que mencionas no están en la Constitución. La Constitución ciertamente se puede modificar y puede mejorarse. De hecho, han habido un número grande de enmiendas a la Constitución en los últimos años.
Y pueden, eventualmente hay cosas que se pueden debatir, por ejemplo, se habla de a ciertos reguladores o Indecopi darle mayor autonomía constitucional. Bueno, es un tema que se debatirá en su momento y se verán los pros y los contras, porque, digamos, no está escrito en piedra. Pero una cosa es hacer esto y otra cosa, como dice Elmer, es quemar el hospital, ¿no? O cambiar toda la... ¿no? Y efectivamente, toda esta problemática de la incapacidad de gestión o de los problemas de gestión que enfrenta el Estado es consecuencia de que durante los últimos 10 o 15 años el Estado no ha podido implementar alguna reforma exitosa, ¿no? Se habló, por ejemplo, de la reforma de la educación universitaria con SUNEDU, pero ya se ha retrocedido. En el caso de Servir, por ejemplo, cuando hablamos de la capacidad y de gestión del Estado, ¿no? Servir se crea en la década del 2000 a 2010, con la idea de mejorar la calidad del servidor público, los servicios que brinda a la ciudadanía. Sin embargo, la reforma no ha prosperado, se ha quedado estancada, ¿no? Entonces, claro, eso no requiere un cambio constitucional, requiere de convicción y requiere de acuerdos, quizás a nivel político también, para mejorar las capacidades de los ciudadanos, las capacidades, perdón, de los funcionarios públicos para servir al ciudadano, ¿no? Entonces, lo que está fallando quizás es una agenda de reformas que han quedado de alguna manera relegadas en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que está afectando realmente la capacidad de gestión. Tú hablas, por ejemplo, de las obras, ¿no? Digamos, no he visto a nadie que plantee, por ejemplo, una reforma a fondo de las entidades ejecutoras de obras públicas, como Provías. Tenemos que Provías hoy día ha sido casi protagonista, ¿no?, de grandes escándalos de corrupción, con el Club de la Construcción en su momento y ahora con empresas chinas. Bueno, ¿quién ha planteado, por ejemplo, que es una reforma que no requiere constitución, que sea una entidad que tenga un directorio autónomo, que no dependa del ministro, ¿no es cierto?, y que le dé mucha más transparencia y blinde con transparencia todos los procesos que licita Provías y Provías descentralizado? Ese es un tema muy puntual que podría plantearse y podría ser una respuesta del Estado a través de una reforma para mejorar la transparencia, ¿no? Ojalá también la eficiencia, que también es un tema importante. Ese es un buen ejemplo de cómo resolver problemas sin cambiar la Constitución. Incluso lo que mencionaba Alfredo de las regiones de Perú tienen su origen en la Ley Orgánica de Regionalización del año 2012 de Toledo, ¿no? Ahí está el origen. O sea, diseño de normas malas, sin cambiar la Constitución. O sea, la Constitución te manda a hacer regiones, pero tu implementación es un mal diseño, ¿no es cierto?, de las regiones. Tenemos regiones que en verdad pues, pesan menos de 1% del producto. Tacna, Moquegua mismo, Amazonas, Tumbes, no son regiones, ¿no es cierto? Son demasiado pequeñas, en verdad, no alcanza y encargarle que maneje todo lo que debe manejar una región como si fuera Piura o Arequipa es distinto, está mal diseñado, ¿no? Tenemos que ir a macroregiones que tengan una vida comercial, cultural única. En el sur hay una gran región, en el norte hay una región. Naturalmente son regiones, ¿no es cierto? Se unen. La gente, por ejemplo, de Cajamarca vive en Chiclayo. Chiclayo es un gran centro de distribución. La gente de Puno, Moquegua va a estudiar en Arequipa. Entonces, hay hoy una dinámica. Las regiones tienen que montarse sobre una dinámica real, ¿no?, de circuitos comerciales y culturales que existen hoy día, pero hemos segmentado el poder ahí y es muy difícil cambiar. Y eso, el error fue de Toledo, ¿no es cierto?, hace ya más de 20 años, y hay que arreglarlo. Pero incluso eso, que es algo central, no requiere cambiar la Constitución, se puede arreglar a nivel de ley. O sea, lo que quiero decir es que todos los problemas económicos de Perú hoy día o son políticas públicas o son diseños normativos e institucionales, ¿no?, que permiten, digamos, un mal desempeño. ¿Cómo ves, Alfredo, el rol del MEF en este momento? Digamos, hay un equilibrio distinto al que teníamos acostumbrado. Mira, a ver, no sé si alguna vez has estado en un Consejo de Ministros, pero el MEF es un ministerio, es quizás el único ministerio de corte transversal que hay, ¿no? Y lamentablemente, en un momento donde hay un populismo desbordado como el actual, pues es la piñata, ¿no? O sea, si tú alguna vez has sido ministro de Economía, lo primero que te enseñan que el día que sales de la juramentación es te van a tratar de sacar el dinero. Y tu rol es arroparte precisamente para imponer el rol controlador del MEF, ¿no? Entonces, yo la verdad es que mucha gente dice que, bueno, que se ha devaluado el MEF. Yo tengo mis, ¿cómo se llama?, mis dudas. Yo creo que el MEF hay que defenderlo. Creo que es un ancla que está
muy definida en la Constitución y hay que defender esa capacidad del servicio civil que está detrás del MEF. Es una de las instituciones que mejor servicio civil tiene. Por ejemplo, ha venido todos estos escándalos de corrupción y pues si no se ha encontrado absolutamente nada en el MEF, y yo creo que hay que reconocer eso, ¿no? Pero yo quisiera ir a un tema que es parecido pero no es igual. A mí siempre me ha preocupado, o sea, nosotros los economistas, Elmer y yo al menos, andamos siempre preocupados de las reformas que hay que hacer, ¿no? Y siempre hacemos nuestro listado de reformas. Yo pienso que uno se tiene que pensar, bueno, ¿cuál es esa reforma transformadora, ¿no? Que realmente nos pondría de nuevo en el camino correcto, ¿no? Estuve leyendo un libro de Francis Fukuyama que hace ¿cómo se llama? Un análisis histórico de cómo es que se transformaron las sociedades, ¿no? Y él dice, por ejemplo, que después de la Guerra Civil Americana, Estados Unidos era ¿cómo se llama? Un estado fallido, ¿no? Después cuenta cómo es que Alemania también, producto de las guerras hasta después de la Guerra Napoleónica, también era un estado fallido. Entonces él dice, bueno, ¿qué es lo que hizo cambiar a Estados Unidos a un estado moderno? Y él pone algo que a mí me parece que hay que ponerlo en el debate, es la creación de un servicio civil profesionalizado, ¿no? De tal manera de que los políticos no puedan venir y, como está pasando ahora, cambiar a 100 funcionarios o a 50 funcionarios o cambiar a la persona que se dedica a, ¿cómo se llama?, a elegir a los ganadores en los concursos de, ¿cómo se llama?, de Provías descentralizado, ¿no? O sea, tiene que haber una institucionalidad y que la Constitución tiene que proteger que después de ese nivel el poder político no puede alterar, ¿no? Y que los puestos que entran a en ese rol, o sea, esos servidores públicos, tienen que entrar por concurso. O sea, tiene que haber un concurso, tienen que prepararse, tienen que defender, y esos señores pueden estar en una carrera pública pues 20, 30 años. Nuestro error, pienso yo, es que se buscó la meritocracia, por ejemplo, en la Minedu, pero no se buscó la meritocracia al nivel nacional. Y tú has estado en el Banco Central. En el momento en que el Banco Central dice, yo no quiero estar en servir, pues esa ley ya fue, ¿no? Porque es la institución donde funciona la meritocracia en este país. Entonces, si ellos no están de acuerdo con esa ley, pues entonces mal podríamos implementar esa ley para el resto del servicio civil. Pero a mí sí me parece que hay que pensar en pocas cosas, pero muy efectivas, que nos permitan hacer un salto hacia adelante masivo, porque me parece que lo que estamos viendo pues no se puede permitir, y lo que estamos viendo es lo que yo he dicho en algún momento, es la informalización de nuestro Estado, ¿no? Y eso nos va simplemente a llevar a la anarquía, en mi opinión. Yo veo efectivamente que hay cosas que se pueden considerar en el tema de las obras, sobre todo las pequeñas obras locales. Saben ustedes que hay como 49.000 obras pequeñas locales por año que reciben alguna cantidad de dinero. ¿Cómo se puede controlar eso? Hay una forma: observatorios, vigilancia ciudadana. Los propios pobladores deben ser los gestores de esta vigilancia, que puede tener mejor resultado que una Contraloría que jamás va a llegar, pues, ni aunque uno quisiera, podría ir a ver tantas obras y hacerle seguimiento. Otro tema, servicio civil, claro, hay que formar personas capaces de manejar obras, de manejar proyectos. Eso se entrena. En Estados Unidos se les da un brevete, y este brevete para manejar obras se renueva cada 3 años, se les califica. Si acá lográramos calificar, pues, qué sé yo, a 1.000 funcionarios, mejor 2.000, por lo menos uno por cada alcaldía, tendríamos un capital humano ganado. Ahora, pero como esto toma bastante tiempo, es esa clásica situación de algo que cualquier persona en su sano juicio diría, pero ¿por qué no lo hacemos? Pero la respuesta de los funcionarios suele ser, pero es que eso es algo de mediano plazo, toma demasiado tiempo. Claro, hay que empezar hoy.
no dentro de 5 Pero años. mira, no es, o sea, nosotros lo tratamos de hacer. O sea, Sí. no es tan difícil hacerlo. O sea, cuando creamos el Invierte PE, tratamos de hacer eso. Y la solución está en las universidades. Claro. Todas nuestras universidades Por tienen supuesto. departamentos de gestión pública con gente muy Y capacitada. además hay centros de educación ejecutiva que pueden ayudar. o sea, lo más interesante es que estas facultades de gestión públicas son las que pueden ayudar al alcalde, al gobernador, a ejecutar sus proyectos. Entonces, no se trata, y yo vuelvo a insistir, no se trata de reinventar la rueda, sino de utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición. Tenemos certificadas, tenemos cuántas, 76, 90, cerca de 90 universidades, o sea, nosotros quisimos implementar eso, identificar a 10 universidades, nos propusimos, para que ayuden a las regiones y a los alcaldes precisamente a realizar la ejecución Es muy pública. interesante, Alfredo, porque uno se pone a pensar una idea tan clara, inobjetable, sin embargo no se pone en marcha, ¿no? Bueno, Ese y es el tema. peor, ¿no? Se está normalizando hoy día el nombrar personas a través de negociaciones políticas sin mayor formación, desde el ministro para abajo, ¿no? Se está olvidando la meritocracia como principal criterio para designar a funcionarios públicos. O sea, no estamos hablando de que hay imperfecciones en la reforma de servir. Simplemente lo que se está utilizando es en la función pública como negocio. Y eso es muy, muy grave, ¿no? Y otra idea que podría complementar ya para cerrar, porque el tiempo se nos acaba, es que de repente se podría pensar en project manager, o sea, PMOs, que asuman el rol de concursar las obras para evitar que esto quede en manos de Provías y siga en manos del MTC, que estamos viendo el espectáculo. De repente eso Pero es es una quitarle solución. poder a los políticos. Pero eso hicimos en Proinversión. En la reforma nuestra de Proinversión, empoderábamos al project manager para que hiciese precisamente ese. Nuestro error fue no haberle dado la autonomía que tiene el Banco Central. ¿Cuál fue la crítica que se le hizo a esa reforma? De que nosotros le estábamos dando una compensación adicional si los proyectos después de 3 años salían muy buenos, ¿no? Y en un momento dijeron, bueno, es que le estás dando demasiado dinero a ese funcionario público. Pero cuando tú manejas 10.000, 20.000 millones de dólares, no deberías de redituar. No, Eso había en la década entre el 2000 y 2010 se implementaron los bonos de productividad. Duraron 3 o 4 años y después los eliminaron porque decían que Conozco las normas, hay muchas normas que son mejores prácticas que en la práctica no se llegan a aplicar. Sí, Ese es un es buen el mensaje. problema. Sin una buena Pero, burocracia no hay libertad, ¿no? Citando a ese módulo también. bueno, les agradezco a todos por su participación y muy buenas noches, ha sido un gusto estar con ustedes.